de 2030. Bueno, Si me permiten, ya son las 11:11. Vamos a iniciar. Déjenme, hacemos también el live en Facebook. Haré una presentación. Iniciamos. Listo, pues bienvenidos todos a lo que es el segundo día de nuestro ciclo de conferencias que estamos organizando entre la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Desarrollando Morelos. El día de hoy el tema es crecimiento económico. Morelos, además de vivir con inseguridad, vive con una economía que no se desempeña como nos gustaría. Las generaciones que acaban la escuela aquí desde hace varios años buscan oportunidades fuera de Morelos. Los que nos quedamos estamos limitados no solamente para salir a divertirnos, también para trabajar. Y ese es solamente el panorama local. El panorama mundial es el de un sistema económico que en las próximas décadas tendrá que decidir si adopta el capitalismo de Estado autoritario que viene de la próxima potencia mundial, China, o seguimos el camino del capitalismo de libre mercado. Si me preguntan a mí, nunca he sido fan del autoritarismo, pero el libre mercado tiene que ser más responsable en función de la distribución de la riqueza, la desigualdad social que eso puede generar y la afectación a nuestro medio ambiente. Analizando los premios Nobel de los últimos años, podemos ver que ese es el sentido en el que se reclama importancia, ¿no? Empezando con el premio Nobel de Economía de este año, de Invens y Agrist, por su contribución metodológica al análisis de las relaciones causales, pasando por Duflo y Banerjee en su enfoque experimental para aliviar la pobreza, yéndonos todavía hasta final del siglo pasado con Paul Krugman y Stiglitz, ¿no? Inclusive la idea de Piketty, a quien no le dieron el premio Nobel, pero también tiene algo muy importante que decir en función de esa desigualdad social. Pero además no podemos dejar de lado la relación entre nuestro modelo económico y nuestro modelo político. Hoy vivimos en una democracia que lleva 20, 25 años en construcción. El poder del voto nos demuestra que ya podemos decidir quién toma esas decisiones por nosotros. Los nuevos riesgos que esto implica, como el populismo, nos llaman, por supuesto, a ser más responsables con cómo ejercemos ese voto y en pensar hacia dónde se desdobla la democracia, hacia dónde más, no nada más al voto. ¿Cómo participamos nosotros de fondo y de forma como una sociedad, como una comunidad más unida? Churchill alguna vez decía que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás que hemos intentado. Entonces, es nuestra obligación como generación usar la democracia para mantener en línea la economía y entender cómo ésta se relaciona con las sociedades y el medio ambiente. No hay solución sencilla, definitivamente. Tenemos que trabajar en comunidad y en la dirección correcta. En ese sentido, el día de hoy, nuestros invitados nos van a platicar del modelo de economía circular, cómo funciona en las empresas privadas y en gobierno. Nos van a platicar su experiencia desde el activismo, desde el trabajo y el esfuerzo que ellos realizan y cómo podemos ir nosotros transitando hacia una economía de desarrollo sostenible. Sin más, los voy a dejar primero en manos de la doctora Erika Flores de León, a quien les voy a presentar. Permítanme platicarles que la doctora Erika es doctora en Derecho Cultural, hispano-mexicana, originaria de Barcelona, España, residente de Cuernavaca, Morelos desde hace 7 años. Cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años, tanto en la iniciativa privada, en el sector público y en el social, así como en la investigación y en la docencia. Actualmente se desempeña como consultora internacional en derechos humanos, derechos culturales, legislación política y responsabilidad cultural. Es directora de la colección Lecciones de Derecho Cultural, experta en estudios de factibilidad cultural con enfoque de derechos humanos y economía creativa para el desarrollo sostenible, autora de diversas obras y artículos publicados por editoriales y revistas
tanto nacionales como internacionales, impulsora de los nuevos modelos jurídico-culturales desde una perspectiva de derechos humanos, titular de los sellos CURE, Culturalmente Responsable, secretaria de Arte y Cultura del Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos, Niños, Mujeres, Hombres, Inmigrantes, AC, conductora de la sección cultural Jueves de IDC, cultura del programa Comunica. Ya se me cuatrapeó aquí, disculpen. Perdón, doctora. Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como presidenta del Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable, IDC Cultural. Recientemente nominada por las Naciones Unidas como candidata a la Relatoría Especial en la esfera de los derechos culturales. Doctora, es un honor tenerte con nosotros. Agradecemos tu presencia y el piso es todo tuyo. Muchas gracias por este espacio, por contemplar los derechos culturales en esta mesa tan importante de crecimiento económico. Quiero también felicitar a todos los organizadores de este ciclo de conferencias sobre desarrollo sostenible, en particular a Desarrollando Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como a todos los ponentes y asistentes. Pues bien, para regular apropiadamente la cultura y los derechos culturales es imperioso, en primer término, contar con marcos teóricos y conceptuales, así como garantizar los derechos inalienables que asisten al sector cultural, es decir, al conjunto de actores fundamentales que ejercen tareas relativas al quehacer cultural, tales como educación, bellas artes, ciencia, tecnología, innovación, patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, derechos de autor, artesanía, pueblos originarios, símbolos nacionales e identitarios, diversidad cultural en todas sus expresiones y manifestaciones, siendo categorizados también en función del eslabón correspondiente en la cadena de valor cultural, tales como la creación, producción, distribución, hasta llegar al espectador final. Pues bien, entendiendo por quehacer cultural, aquella actividad humana encaminada a estimular la creatividad, el intelecto y la identidad como condición sine qua non al libre desarrollo de la personalidad en el marco de la diversidad de expresiones culturales. Pues bien, este es el objeto de estudio, de hecho, del derecho cultural. Es una nueva especialidad de la ciencia jurídica que tenemos que impulsar y desarrollar. Está en pleno auge. Es como, digo, el derecho cultural es como el derecho ambiental en los años 80. Está llegando a ser plenamente difundido y pues dentro de IDC Cultura hemos realizado una investigación muy extensa, en particular desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también desde el Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sostenible, para tener parámetros, definiciones, indicadores, sistematización, metodología, propuestas concretas, recomendaciones, observaciones, entre otras propuestas. En sí, los derechos humanos, como bien saben, entre ellos los culturales, desde 1945 se postulan como base indiscutible de todo derecho. En efecto, la Carta de San Francisco, firmada el 26 de julio de 1945, instrumento jurídico de máxima relevancia en el devenir del derecho internacional de los derechos humanos, ya que no solo crea y organiza las Naciones Unidas, sino que posiciona por primera vez la dignidad de todas las personas como base indiscutible del derecho. Además, consagra la necesidad de jerarquizar el derecho internacional de los derechos humanos como fuente universal de los derechos y libertades fundamentales. No obstante, será hasta los años 80 que se comienza a posicionar el quehacer cultural a nivel mundial como base del desarrollo humano y la dimensión cultural del desarrollo. También se empieza a instar a regular apropiadamente los derechos culturales y a integrar la cultura en todas las políticas de desarrollo en todos los niveles. A título de ejemplo, en 1982, con la Declaración de México sobre Políticas Culturales, se define la cultura lato sensu, bueno, que realmente es una definición inoperante para la ciencia jurídica, pero bueno, es importante esta declaración ya que posiciona, como les comentaba, desde los años 80, la dimensión cultural del desarrollo. También en 1986, con la Declaración del Desarrollo, se empieza a vislumbrar que el desarrollo debe estar centrado en la persona. El desarrollo individual condiciona el desarrollo colectivo y viceversa. Es una doble vertiente interconectada.
Asimismo, bueno, como bien saben, el desarrollo sostenible es por primera vez definido en 1987 a través del informe Brundtland. En 1991 contamos con el primer informe de desarrollo humano, en donde las personas deben tener garantizados el pleno ejercicio y goce de todos los derechos humanos, todos sin excepción. También la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992. Pero en particular voy a hacer énfasis en el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural, que se celebró a nivel internacional de 1988 a 1998, donde se hace un llamado a los poderes públicos a situar la cultura en el centro de las agendas de desarrollo. No obstante, será hasta el tercer milenio cuando se impulsa con más auge la necesidad de posicionar la cultura, insisto, debiendo entender el sector cultural, es decir, ese conjunto de individuos, de actores fundamentales, tanto organizaciones, colectivos, así como las actividades que estos realizan, como motor de desarrollo económico, social y ambiental, a través de instrumentos tales como la Declaración UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2001, la Convención UNESCO sobre la promoción y protección de la diversidad de expresiones culturales del año 2005, en el año 2007 la Declaración de Friburgo, en el 2010 contamos con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cultura y desarrollo, en el 2014 la UNESCO realiza la primera batería de indicadores, cultura para el desarrollo, en el 2015 se revitaliza la recomendación relativa a la condición de artista, que es aprobada en 1980, y en el 2017 contamos con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cultura y desarrollo sostenible. Estamos actualmente en la década de acción, la Agenda 2030 para el logro de los ODS, y la cultura es transversal en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. También contamos con indicadores temáticos para la cultura en la Agenda 2030, y en el marco de esta década de acción se proclama en este año 2021 el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. ¿En qué consiste? Bueno, pues por primera vez, dentro del ejercicio de los derechos culturales siempre tenemos que tener en cuenta el núcleo esencial de los derechos culturales. Pues bien, en este modelo de economía creativa lo contextualiza en un modelo de círculos concéntricos. ¿Qué quiere decir? Que primero tenemos que promover lo esencial, el núcleo esencial de esos derechos culturales, y conforme se van cumpliendo estos derechos de este grupo de primeras personas que son actores fundamentales del sector cultural, tenemos que ir promoviendo lo superfluo. Es decir, empezamos por el núcleo y nos vamos ampliando a la periferia. Este año en particular, 2021, es un mandato directamente dirigido a los poderes públicos. La UNESCO, la comunidad internacional, establece que en esta era de recuperación post-COVID-19 tenemos puntos, tareas pendientes y puntos que enfatizar, como es, por ejemplo, 1. Dignificar el trabajo y las condiciones de los artistas y trabajadores de la cultura. Es una imperiosa necesidad revisar el estatus jurídico del artista y de los trabajadores de la cultura. Entonces, tenemos que hacernos, en primer término, una pregunta. ¿En el país existe una legislación especial sobre el estatus del artista? En caso afirmativo, hay que revisarla y actualizarla. Y en caso negativo, hay que iniciar el proceso para crearla. También hay que revisar la protección social de los artistas y trabajadores de la cultura, asegurar el marco legal que, valga la redundancia, asegure una justa remuneración. También tenemos que revisar y elaborar una red de seguridad eficaz en la protección de los derechos económicos y sociales, entre otros, que garanticen la resiliencia del sector cultural, así como garantizar la libertad artística. El punto segundo que hace énfasis este año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible es proveer y promover un entorno propicio para el desarrollo sustentable. ¿En qué sentido? Pues tenemos que contar con un marco estadístico y un padrón, un censo de actores fundamentales del sector cultural y de manifestaciones culturales, insisto, empezando desde el núcleo esencial hacia la periferia. Tenemos que recabar datos duros del sector cultural en aras de cuantificar el impacto en el ejercicio de la participación en la vida cultural, así como fundamentar las decisiones públicas en relación al otorgamiento de estímulos. También elaborar esquemas y mapas en donde el sector cultural se vea reflejado en condiciones de inclusión y equidad plena.
así como aumentar la educación, en particular en relación a los derechos culturales. Todo este trabajo lo estamos realizando desde IDF Cultura, hemos mapeado, tenemos la metodología, porque el sector, como saben, arte y cultura, y todos somos el sector cultural, es como decir, bueno, todos vivimos en el mundo, sí, pero no podemos vivir todos revueltos. Cada uno sabe si vive en Europa, si vive en Asia, si vive en África, si vive en América, estamos en América del Norte, en América del Sur, si vivimos en México, si vivimos en qué. O sea, igual el sector cultural tiene que reconocerse dentro de un mapa de valor del derecho cultural, y es justamente lo que IDF Cultura está trabajando e impulsando, así como aumentar la educación en relación a los derechos culturales. Tenemos muchísima bibliografía, cursos, talleres, diplomados, y lo relevante en esta era del tercer milenio ya no solo es promover los derechos culturales, sino promoverlos de manera consciente, informada y responsable. Y espacio responsable. ¿Por qué? Porque la responsabilidad cultural implica no solamente promover los derechos culturales, promover al sector cultural. Ya no estamos hablando de patrocinios, no, esto es para dentro de las empresas, es para toda la cadena de valor de la empresa, empezando por los empleados, proveedores, distribuidores, etcétera, además con todas las externalidades positivas que este ejercicio de los derechos culturales lleva a nuestras comunidades. El tercer punto de este año internacional que la UNESCO hace ese llamado a los poderes públicos es la adopción de políticas que den cuenta de los retos y oportunidades del sector cultural, en particular en la era de la digitalización. Tenemos que mapear al sector cultural, de nuevo, pues, ¿no? ¿Quiénes integran el sector cultural? ¿Y en qué rubro? ¿En qué categoría? Luego, aumentar el flujo de bienes y servicios culturales, también ahora en la era digital, aumentar el comercio e inversión en bienes y servicios culturales, garantizar los derechos de autor y la remuneración justa en todo momento, también en el entorno digital. También el trabajo colaborativo entre gobiernos, empresas, sociedad civil, establecer grupos de trabajo entre los titulares de cultura, el comercio, el desarrollo, la propiedad intelectual, tecnología, innovación, así como el fortalecimiento de capacidades en economía cultural en toda la cadena del quehacer cultural. También les voy a dar un dato muy relevante, que este año también 2021, en particular en el mes de julio, se celebró la primer cumbre cultural del G20. Por primera vez, este foro, tradicionalmente económico, ha dado un espacio protagonista a la cultura, con ánimo además de perdurabilidad y permanencia. Reconoce a la cultura como motor de la regeneración y crecimiento sostenible y equilibrado. También acentúa la importancia de la transición digital y el papel que pueden desempeñar las tecnologías para facilitar el acceso de la cultura a todos. Facilitar el acceso, ¿vale? Finalmente, la experiencia cultural siempre tiene que ser presencial, pero también en aras de favorecer el acceso a la cultura, tener la parte digital, promoviendo la diversidad y la inclusión. También se hace una petición, de nuevo, desde el G20, petición a los gobiernos, entre ellas reconocer a la cultura como parte integral de las agendas políticas y considerar el papel que puede jugar en las estrategias nacionales e internacionales de recuperación pospandémica. También garantizar que los profesionales y las empresas de la cultura que tengan el debido acceso al empleo, la protección social, la innovación, digitalización y las medidas de apoyo empresarial. Insisto, ya no son subvenciones desde el ámbito público o patrocinios desde el ámbito privado, va desde dentro. La responsabilidad cultural se ejerce desde dentro de las instituciones y desde dentro de las empresas. El objetivo prioritario es proteger el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, frente a los efectos del cambio climático, y también reactivar la cultura, el sector más afectado por la crisis suscitada por la pandemia COVID-19, por cierre de teatros, museos, galerías, salas de concierto, etc. Sabemos que la cultura desempeña un papel fundamental en la recuperación de la crisis del coronavirus. Les recomiendo que se lean la Declaración de Roma de los ministros de Cultura, de los ministros de Cultura del G20. También en México estamos rumbo al Mundiacult. En el año 2022, México será sede de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales. 40 años después, como bien les comenté en 1982, pues ahora en el año 2022, México se va a dar cita y va a congregar a todos los ministros de cultura
a nivel internacional, y el objetivo central del debate va a ser la cultura en las políticas públicas para impulsar el desarrollo sostenible. Como les digo, esto no es nuevo, esto viene desde 40 años atrás. Vamos un poco rezagados, por eso es importante meter el acelerador y sobre todo generar estas alianzas entre el sector público, privado y social. Si es entre el sector social y el privado, iremos más rápido, porque el sector público todo va muy lento, hay mucha burocracia, ya lo sabemos. Entonces lo importante es generar cambios contundentes e irreversibles, además fundamentados en derecho y en particular en los estándares internacionales de responsabilidad cultural. Como les comentaba, desde 1980 la UNESCO proclama una recomendación relativa a la condición de artista. Desafortunadamente no tenemos definiciones de cultura, ni de arte, ni de artista que sean operativas para la ciencia jurídica. Esta es una tarea que la tenemos que hacer entre nosotros, pero finalmente en el año 2015, como les comenté, hay una revitalización de esta recomendación relativa a la condición de artista y se hace énfasis otra vez en 2 puntos: capacitación y fortalecimiento de capacidades, tanto ad intra de las instituciones, de las empresas, del sector cultural, como ad extra. Es decir, a toda la comunidad cultural en general, en materia de derechos culturales. También es imperiosamente necesario elaborar legislación y políticas públicas en estrecha colaboración con artistas, colectivos, asociaciones de artistas, ONGs especializadas, y contar con marcos legales y políticas públicas garantistas, centradas en las personas, ya no en las instituciones, sino en las personas, que este año 2021 también estamos celebrando 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que yo digo que son 10 años de parálisis de las instituciones culturales porque no han implementado esa reforma constitucional en materia de derechos culturales, entendidos como parte inherente al sistema universal de los derechos humanos. También, como les comenté, la Convención UNESCO para la Promoción y Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales del año 2005 hace énfasis en varios puntos, entre ellos en la gobernanza cultural, es decir, el sector cultural, todas las personas que integran la cadena de valor del quehacer cultural, tienen que tener estos procesos de participación transparentes e informados. Se tienen que dar medidas preferenciales para el flujo de bienes y servicios culturales, la movilidad de artistas y profesionales de la cultura, se hace énfasis en el desarrollo sustentable, tanto las políticas, planes y programas de desarrollo en todos los niveles tienen que incluir esta dimensión cultural del desarrollo y, de nuevo, hacer énfasis en la implementación del derecho internacional de los derechos humanos que promuevan todos y cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales de los artistas. No sé si me quedan más minutos para seguir o si me puede dar pauta, moderador o moderadora. Por supuesto, Erika, por supuesto, tú tienes el tiempo. Yo te aviso Okay. cuando te queden 3 minutos, si te parece. Gracias, Rodrigo. Bien, pues les quería hacer también énfasis en esta resolución del año 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Cultura y Desarrollo, porque son diversas razones las que explican este interés en explorar cómo se puede aprovechar el potencial de la cultura para hacer frente a los desafíos del desarrollo del siglo XXI. El contexto geopolítico posterior al 2001, crecientes preocupaciones vinculadas al terrorismo, la inmigración, la inseguridad, se aúna la crisis financiera mundial, inestabilidades de los mercados, el desempleo y la era de la globalización. Estas inquietudes también sobre las identidades locales y nacionales han aumentado la conciencia entre los gobiernos de la necesidad de buscar otros modelos de desarrollo que protejan y aumenten el sentido de autodeterminación de los ciudadanos, así como el bienestar, la seguridad y la inclusión, haciendo un llamado a los actores de desarrollo para convertir la cultura en una herramienta eficaz para permitir un desarrollo centrado en el ser humano, que sea incluyente, sostenible y sensible a las condiciones locales. En este tenor se crean los indicadores UNESCO Cultura para el Desarrollo en el año 2014. Como les comentaba, en la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales del 2005, se exhorta a integrar la cultura en las políticas de desarrollo a todos los niveles a fin de crear condiciones propicias para el desarrollo sostenible y fomentar la diversidad de las expresiones culturales. Como medio para hacer frente a los desafíos que plantea la integración de la cultura en la agenda internacional, el proyecto de los indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo propone una metodología novedosa orientada a poner de manifiesto que
a través de datos empíricos la función de la cultura como motor y catalizador de procesos de desarrollo sostenible. Sobre la base de esta definición, la batería de indicadores UNESCO se concentra básicamente en 3 ejes principales. El primero, la cultura como un sector de actividad económica. El segundo, la cultura como una serie de recursos que agrega valor a las intervenciones de desarrollo y aumenta su impacto, así como la cultura como un marco sostenible para la cohesión social y la paz, indispensable para el desarrollo humano. Pues bien, esta batería de indicadores ilustra cómo el quehacer cultural facilita y multiplica las oportunidades de los individuos y las sociedades para ampliar sus horizontes, fomentar un sentido de bienestar y hacer frente a los procesos de cambio y a la globalización. Por esta razón, las diversas dimensiones de la batería de indicadores analizan distintas áreas del desarrollo humano, como es el social, la igualdad de género, la sostenibilidad, la comunicación, el crecimiento económico, así como la gobernanza y la educación. Básicamente, les quiero también hacer un dato en este eje de la cultura como sector de la actividad económica. La cultura es una fuerza económica, dinámica e innovadora. Esto lo establece la UNESCO desde 1980 y hace más énfasis en esta época de recuperación postpandémica. Tanto a nivel nacional como global, es una fuerza económica, dinámica e innovadora. Permite generar empleos e ingresos y, por lo tanto, fomenta directamente el crecimiento económico y produce externalidades positivas. ¿Perdón? Tenemos 3 minutos. Gracias, doctora. De acuerdo. Bueno, actualmente el sector cultural representa aproximadamente el 3% del Producto Interior Bruto mundial, por un valor de casi 2.250 billones de dólares, casi el doble de los ingresos internacionales del turismo. Genera empleos, alrededor de 30 millones de personas mundialmente, y además ofrece mayores puestos de trabajo a personas entre edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Bueno, básicamente también los sectores culturales y creativos están dispuestos a asumir riesgos, invierten en nuevos talentos y estéticas, promueven la creatividad, la innovación, garantizan la diversidad cultural y la disponibilidad de opciones para los consumidores. Además, producen múltiples sinergias y efectos directos positivos en general, también el uso de las tecnologías de la información y la investigación. Bueno, como conclusiones, pues solamente pues que la pandemia nos ha demostrado la vital contribución del sector cultural en nuestro bienestar y en la resiliencia en tiempos de crisis, y que es una imperiosa necesidad contribuir al desarrollo del sector cultural. Muchísimas gracias. Gracias a ti, doctora Erika. Qué interesante, y además la cultura es precisamente un eje que debemos nosotros tener integrado en todo momento en esa planeación a futuro. Tienes toda la razón, me quedo con esa idea. La cultura, parte integral de la planeación. La cultura en las políticas públicas, y sobre todo, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención, que es una palabra de la cual yo también soy cada día más y más consciente en estos labores: responsabilidad. La responsabilidad que tenemos nosotros como miembros de esta comunidad, en este caso, de estar pendientes de que se respete nuestra cultura, de que se genere más cultura. Gracias, doctora, por tu participación. Gracias. A continuación, los voy a dejar en manos de Alex Sosa. Alejandro Sosa es ingeniero químico y ha colaborado con grandes empresas desde hace 37 años, de las cuales 27 le han servido para especializarse en sustentabilidad, responsabilidad social, economía circular y relaciones gubernamentales. Actualmente es director ejecutivo de Iniciativa GEMI, organización empresarial no lucrativa orientada a la excelencia en sustentabilidad empresarial. Ha tenido el honor de presidir las comisiones nacionales de ecología de la Coparmex y nacional de la International Chamber of Commerce. Ha sido miembro del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, del Consejo Consultivo para el Cambio Climático, del Consejo Consultivo de Sustancias Químicas, de la Mesa de Producción y Consumo Sustentable de los Consejos Consultivos de CONIECO y Céspedes, del Consejo Consultivo de Aquatec México, coordinador del Grupo de Economía Circular de Pacto Mundial, Naciones Unidas, y del Consejo de Sustentabilidad de la revista Expansión, entre otros. En la actualidad, es cabildero autorizado por las cámaras de senadores y diputados y fue vicepresidente de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental y Cambio Climático en la CONCAMIN. Desde hace varios años,
colabora con las comisiones de sustentabilidad de las organizaciones empresariales más importantes del país. Alex, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos a tus órdenes. El agradecido soy yo, sin duda, mi querido Roy. Muchas felicidades por este proyecto y saludo a mis compañeros dentro de este panel y a todos los que nos están viendo. Yo voy a cambiar un poco la tónica de esto, me voy a convertir nuevamente en empresario, voy a regresar al tema, a la parte de la economía empresarial. Y bueno, esto es lo que hacemos nosotros dentro de Iniciativa GEMI. Y recientemente, muy recientemente, lanzamos un decálogo. Y en este decálogo nosotros nos pronunciamos públicamente por una economía circular, baja en carbono, con perspectiva de ciclo de vida. Y también estamos declarando nuestro interés en todo lo que es la cadena de valor. Pero ¿por qué esto? ¿Y por qué economía circular? Permítanme darles un vistazo por el mundo, los invito a un viaje del mundo. Y vamos encontrando diferentes tipos de problemas que han sido declarados en todos los países, en diferentes dimensiones, y que en realidad son cosas que a nosotros nos preocupan mucho, pero sobre todo nos ocupan. Y en ese sentido, la cuarta revolución industrial se hace presente y comienza a dar soluciones que nosotros no conocíamos, que jamás hubiéramos imaginado. Las impresoras en tercera dimensión, el blockchain, estas cadenas de bloques, el manejo de la información en grandes volúmenes, la forma en la que nosotros vamos dejando huella en el mundo y esa huella es recuperada de manera informática para tener iniciativas de sistema. Estos problemas, desde el punto de vista del consumidor, fueron recogidos en una manera muy concreta, muy sucinta, y nosotros podemos ver esta forma en esta gráfica. Y dicen, las preocupaciones para nuestros consumidores son cambio climático, energías renovables, basura cero, el impacto ambiental y también los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y podemos verlo aquí muy bien acomodadito y comenzamos a construir interrelaciones. Sin embargo, cuando somos más detallados y construimos mejor las interrelaciones, vamos a llegar a un mapa como este. Es literalmente imposible para cualquier gobierno, para cualquier persona o por el lado de cualquier compañía en el mundo, por poderosos que sean, darle seguimiento a absolutamente todos estos temas, y realmente nosotros nos damos cuenta de que necesitamos trabajar en equipo. Además de lo anterior, lo que nosotros hemos visto es que este avance tecnológico nos ha llevado a 5 megatendencias. La primera de ellas, manifestada a través del Internet de las cosas, la manera en la que con un solo control podemos realmente manifestar nuestra voluntad en diferentes implementos electrónicos dentro de casa y fuera de casa. Esto se complementa con el G5, esta red de mucha más potencia. Segundo, el gran análisis, ya decíamos, de los datos de información que tenemos nosotros presentes en nuestra vida diaria y en el mundo. Tercero, el empoderamiento de la sociedad en el sentido de la compra, pero sobre todo que descubra el comprador el poder que tiene también, pero la responsabilidad a la hora de que toma cada una de sus decisiones. Todos los problemas, según Naciones Unidas, que tenemos hoy día y que se manifiestan a través de crisis ambientales, crisis en biodiversidad, crisis en contaminación, crisis en cambio climático, tienen su origen principalmente en nuestras decisiones de compra a través justamente de esta cadena. Y justamente hablando de cadenas, también estamos pensando en cadenas de suministro y por supuesto en el blockchain como un gran articulador. Bueno, todos estos problemas tienen que manifestarse de alguna manera, y ha habido 2 líderes que han surgido justamente poniendo y subrayando 2 grandes temas. La primera de ellas, justo en el tema climático, y ella está tratando de jalar y de empujar, digamos, a los gobiernos, a las grandes gentes que toman decisiones, a que en primer lugar consideren y en segundo lugar tomen acción sobre este problema en particular. La segunda de ellas está atrayendo la atención sobre el tema de la economía circular como no solamente un tema donde debería incidirse, sino también es parte de las soluciones que nosotros tenemos que tener en consideración. En segundo lugar, tenemos los negocios. Los negocios son así
pero se van a tener que transformar en el futuro. En primer lugar, esta es la razón de ser de los negocios. Los negocios están hechos para ganar dinero, para tener ganancias, pero estas ganancias no pueden ser tenidas de manera ilícita o inadecuada. Tienen que corresponder a un marco ético y este marco ético, a su vez, plasmarse en todas las actividades que desarrollan. En sí, todos buscan ventaja competitiva y la buscamos a través de reducción de costos, reducción de riesgos, velocidad en el acceso al mercado y nuestra reputación. Y de allí hacia atrás se alinean mágicamente todas las demás actividades y se nota con toda claridad qué nos da dinero, qué no nos da dinero y de qué manera nosotros tendríamos que influir en esto. La economía circular hoy día ya pone de manifiesto que la reputación es una fuerza tan poderosa que no se había visto antiguamente trabajando como impulsor o como detractor de los procesos de negocios. Hoy día es sumamente importante y esto forma parte también, a su vez, de los costos llamados intangibles. Por otro lado, dentro de estas empresas, no todas son iguales. Nosotros las hemos clasificado en 4 grandes tipos y decimos que hay empresas inactivas, otras que son reactivas, otras que son responsables y el cuarto tipo es empresas proactivas. Dentro de las empresas inactivas nosotros tenemos el caso típico de gente que no quiere ser vista, que no le interesa que se dé a notar, que normalmente, por desgracia, incumple con la legislación y en muchas ocasiones, pues al empezar a formarse y a conformarse en un tiempo muy corto, bueno, pues su mayor preocupación es tener los sueldos para el día de mañana de su personal. Las empresas reactivas son aquellas que reaccionan ante algún estímulo, puede ser una inspección, un problema, una explosión, un incendio, algo que hace que esto les orille hacia la acción. Y tenemos a continuación las responsables, en el tiempo ya están más maduras, son empresas que intentan ya resolver problemas, pero pueden ser todavía inconstantes, de tal suerte que no tienen una forma tan articulada de resolver todos sus asuntos ambientales. Y finalmente tenemos las proactivas, que ya superaron todas estas etapas y que realmente se han convertido en líderes y que van jalando al resto de las empresas justamente en un proceso de inducción a un mayor desempeño ambiental. En México y en el mundo existe una composición muy parecida del tipo de empresas por su tamaño. En México en particular hay del orden de casi 437,000 empresas de manufactura en el país y de todas estas el 99% son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiere decir? Que los recursos económicos y recursos personales no son tan amplios como para resolver todos los temas. Y además, dentro de esta composición, la mitad del personal ocupado en manufactura se ocupa solamente por el 1% de las empresas que son empresas grandes. Esta parte de la historia que ya les platiqué se plasma en esto, es un mapa que hicimos en GEMI, es un mapa de desempeño ambiental, de cómo va creciendo la economía dentro de las empresas, y aquí están divididos debajo del cumplimiento las inactivas y las reactivas. Las responsables, como decíamos, todavía están empezando a hacer un poco más, son buenas prácticas de operación, más el cumplimiento, y aquí están las empresas sustentables. Cuando son empresas sustentables, empiezan a entrar en rendimientos decrecientes. ¿Qué quiere decir? Que para lograr un porcentaje muy pequeño de avance, necesitan invertir una cantidad impresionante de dinero. Entonces, cuando llevamos todo esto al tema de la sustentabilidad, nos vamos a dar cuenta de que del lado derecho, en la parte que jala la economía y en equilibrio con lo ambiental y lo social, tenemos a las empresas socialmente responsables y aquellas que son ecoeficientes. Pero del lado izquierdo tenemos lo que tiene que ver con la percepción. La percepción es algo realmente increíblemente difícil de medir. Y en ese sentido es que nosotros hacemos la reflexión, decimos, cuando hablamos de economía circular, no estamos hablando de ambientalidad circular, ni estamos hablando de sociabilidad circular. Y por ello es que economía circular es un modelo económico
y este modelo económico tiene como principal objetivo el mantener dentro del ciclo económico el mayor tiempo posible materiales y energía para que estos no se desperdicien cuando son desechados fuera de ese círculo económico. Si se puede recuperar a través del reuso, excelente, son los ciclos más cortitos. Si es necesaria una transformación a través del reciclamiento, bueno, también, y así sucesivamente. Hay diferentes etapas. De tal suerte que si nosotros alineamos todo esto con los objetivos para el desarrollo sostenible, estos 17 objetivos tendrán que racionalizarse porque decíamos hace un momento, no podemos con todos al mismo tiempo y tenemos que tomar decisiones de prioridades y tenemos que tomar decisiones de inversión. Pero ¿dónde enfocamos nuestros esfuerzos? Esta es una pregunta interesante. En el año 2007, GEMI recibió la confianza del gobierno federal y nuestra querida amiga Sandra Herrera nos encargó un proyecto para explorar lo que en aquel entonces nadie hablaba, que era consumo sustentable. Y la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿qué es eso de consumo sustentable? O sea, ¿cómo se come? ¿De qué conforma? ¿Qué alcances tiene? Etcétera. Y nos dimos cuenta de que este es un estudio fotográfico de la revista Time. Y ustedes pueden ver Alemania, este es lo que consume una familia típicamente una semana en Alemania, y del lado izquierdo pueden ver ustedes en dólares lo que invierte esta familia. Entonces, 325,81 dólares, y ustedes noten bien su atención porque van a ver diferencias. Esto es Alemania, esta es Noruega, Japón, Chad, que viven con $1.23, Kuwait, Estados Unidos y México. Y estas diferencias que ustedes notaron son patentes también en la forma de producir. Esto es, cuando la gente consume y cuando la gente toma una decisión de consumir de determinada manera, envía una señal muy clara hacia atrás en la cadena de valor y les dice a los fabricantes, a mí me gusta esto. Y los fabricantes van a satisfacer esas necesidades. De tal suerte que el empoderamiento del consumidor es fundamental en ese sentido. Y por eso es que todo se trata de decisiones, decisiones mías, de nadie más. No solamente la calidad de lo que consumimos, sino también la cantidad. Este es un cartograma de consumo. Es un diagrama viejito, pero que a mí me gusta mucho porque es muy ilustrativo. Y ustedes ven que los países más gorditos son aquellos de lo que normalmente son aquellos que consumen más de lo que deberían estar consumiendo. Hay otros países, como por ejemplo los africanos, que son más flaquitos de lo que realmente son, están consumiendo menos, y hay otros que están muy esbeltos como nosotros, que estamos consumiendo muy cerca de lo que debe estarse consumiendo. Me apresuro. Roy, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, mientras me dicen cuánto tiempo tengo todavía, perdón. Le quedan 5 minutos. Perfecto. Entonces, todo esto lo voy a traducir y mejor me voy a ir, aparte de esto, donde GEMI en Estados Unidos dice, estas son las grandes megatendencias en sustentabilidad, es un mapa de megatendencias que hizo con el Instituto del Futuro de Estados Unidos. Dice, vamos a ir más allá del cumplimiento, esto es, no solamente la sociedad se empodera, sino también las empresas se empoderan, ya no tienen caso tener tanta regulación, porque nosotros nos autorregulamos. Los mega retailers, que son las grandes tiendas departamentales, también se van a convertir en los nuevos reguladores. Los residuos dejan de ser residuos y se convierten en recursos, y la eficiencia va a ser un catalizador. Ahí está la parte económica que estamos buscando. Alineamos perfectamente bien los ODS con la parte económica, y no solamente los alineamos con eso, sino también con la forma en la que se percibe a través de este tipo de encuestas el progreso de los ODS en el sentido de qué tan rápido o qué tan bien van avanzando en el mundo. Algo que es muy claro es este mensaje, y decíamos, no podemos solos, tenemos que hacerlo en equipo. Y para esto yo ocupo una frase que tengo años diciendo, y digo, este problema tiene dos soluciones, la solución técnica y la solución milagrosa. Y la solución técnica consiste en que la Virgen de Guadalupe nos ayude.
y la solución milagrosa consiste en que nos pongamos de acuerdo. De tal suerte que si nos ponemos de acuerdo, entonces vamos a poder hacer lo siguiente. Es un cambio complejo lo que estamos enfrentando. De tal suerte que en el cambio complejo hay 5 variables. Son visión, habilidades, incentivos, recursos y un plan de acción. Si tenemos todo, el cambio complejo se va a dar. Si nos falta la visión, vamos a llegar a la confusión. Si tenemos todo excepto las habilidades, vamos a sentir ansiedad. Si tenemos todo excepto los incentivos, bueno, vamos a cambiar, pero de manera muy lenta. Si no tenemos los recursos, nos vamos a frustrar. Y si no tenemos un plan de acción, por favor, que no cambie cada 6 años, vamos a reiniciar y reiniciar y reiniciar por la eternidad sin llegar absolutamente a ninguna parte. Me voy a brincar esto. Todo esto es parte de la economía circular. Hay una necesidad muy clara. No podemos seguir con el modelo lineal. Hay que acudir a modelos circulares. Y esto que son los residuos, en realidad se convierten en materiales cuando nosotros pensamos en la cadena de valor. Estos rayos que les estoy mostrando son los puntos donde está rota la cadena de valor, que son en el diseño de los productos, en la elección del consumidor, como decíamos hace un momento, en la forma en la que nosotros desechamos, porque nosotros como consumidores somos los que decidimos si desechamos de manera adecuada o inadecuada. Si lo tiro en el piso, como yo siempre he dicho, no habría un solo popote en el mar si todos pusiéramos la basura en su lugar. Uno solo no habría. Bueno, entonces, yo como consumidor tengo la culpa. No tiene la culpa el material, ni tiene la culpa el fabricante de mi elección. Elegí tirarla en el piso. El acopio y nosotros tenemos la valorización como último punto. Si hacemos todo esto, cierra de manera virtuosa la cadena de valor y lo que logramos es este cuarto punto que es, ya no es de la cuna a la tumba, sino es de la cuna a la reencarnación. Reencarnamos los materiales, lo trabajamos en conjunto, recibimos dinero, lo valorizamos y con este valor nosotros podemos cerrar claramente todas y cada una de las etapas, repartir los trabajos, lograr regeneración, tanto natural como en este caso empresarial, y tener más recursos económicos y menos impacto, menos deterioro, menos efectos sobre el PIB dentro de México por causas ambientales. Permítanme nada más cerrar con unos ejemplos. Le eché larguísima, pero ese es mi estilo, ¿eh? Bueno, esto fue hace poco, logramos crear un concilio mexicano de economía circular. Como está invitado, y estos son algunos ejemplos de cómo económicamente logramos valor ambiental y también valor económico. Este es el caso de Bristol Myers Squibb, donde se ahorró con solamente preguntarse 5 veces qué estaba pasando con esto, ahorró material y ahorró dinero. Este es el caso de Janssen-Cilag, donde una sola modificación del blister prácticamente triplicó sus ganancias, como ustedes pueden ver, de este a este, ha triplicado y ha mejorado su velocidad, en fin, 1000 cosas. En fin, quiero decirles, ecodiseño, la forma en la que se analiza el ciclo de vida, la manera en la que se están analizando diferentes tipos de envases, de empaques, de embalajes, mejores acomodos en anaqueles, menos desperdicio de espacio, mejor compresión, todo esto. El caso de Evian en Danone, donde están quitando etiquetas, Ecolana con una app donde puede ubicar perfectamente bien materiales, en fin, etcétera. Roy, me quedo callado porque sé que el tiempo es un castigo para todos. Muchas gracias por la oportunidad, un placer estar aquí con ustedes. Al revés, Alex, gracias a ti por estar con nosotros. Dicen por ahí que el tiempo es el bien más preciado que tenemos, pero definitivamente tenemos que organizarnos para que puedan cada uno de ustedes darnos una conferencia, como dirían en las luchas, sin límite de tiempo. Me quedo con esa, me encantó esa frase de la solución técnica y la solución milagrosa. Desgraciadamente, pues tenemos que apostar a la solución milagrosa, nos tenemos que poner de acuerdo en la dirección correcta. Y fíjate que esa es la intención de este observatorio ciudadano, que este observatorio sea un espacio no solamente de vigilancia del cumplimiento de esos ODS, sino que además sea un espacio en donde tanto la sociedad como la autoridad
como las empresas nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Me quedo también con esa explicación que haces de cómo la economía circular no es lo mismo que ambientalista, no es lo mismo que social, es un modelo económico y hay que racionalizar cómo vamos a alinear los ODS y el cumplimiento de ellos con la parte económica. Eso es definitivamente algo que tenemos que trabajar. Permítanme, por favor, presentarles al doctor Eduardo Oliva, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctor, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por abrirnos la puerta de la universidad para hacer este tipo de conferencias que son de tanta importancia para nuestro futuro. Al contrario, Rodrigo Moreno, qué gusto saludarte por aquí, por este espacio, y a todas y a todos los conferencistas y desde luego a las personas que nos acompañan dándole seguimiento a este evento tan importante. Me disculpo el día de ayer que no pude llegar con ustedes. Estábamos en el evento del banderazo de reinicio de actividades presenciales en la universidad y eso, bueno, nos implicó estar junto con nuestro rector y algunas autoridades de educación en las instalaciones propias de la universidad dentro del evento, ¿no? Entonces se empalmaron los dos eventos y ya me fue imposible el poder estar aquí con todas y con todos ustedes, ¿verdad? Pero aquí estoy atento, dando seguimiento a las exposiciones, que me ha parecido muy interesante lo que han dicho. Me pude conectar ya en la conferencia de la doctora Erika Flores, a quien le mando un abrazo, doctora, todo mi aprecio, y ahora precisamente con don Alex Sosa también, que he estado escuchando también su participación. Y pues saludo a todos, doctora Laura Elizabeth, desde luego a todos. Creo que viene don Mateo Castillo ahorita a dar la exposición, y bueno, pues les saludo a todos y aquí estoy a sus órdenes, y muchísimas gracias, don Rodrigo. Aquí estamos atentos al seguimiento de la actividad, y desde luego te felicito por esta tan buena organización y por invitar a este lujo de conferencistas que desde luego le dan una presencia muy importante al evento. Muchísimas gracias. Estamos a la orden, doctor. Gracias a usted. Sabemos de su compromiso con la causa del desarrollo sostenible y de su compromiso con la universidad y todos sus alumnos. Ahora les voy a presentar a Mateo Alfredo Castillo Ceja, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con estudios de posgrado en calidad total y competitividad, así como en ciencias del desarrollo sustentable. Forma parte del movimiento mundial humanista y es un promotor incansable de la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas ambientales para el desarrollo sustentable. Ha capitalizado conocimientos y gran experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas de calidad y gestión ambiental industrial y municipal, por lo que hoy en día es considerado como un experto nacional e internacional para la instrumentación de la agenda local para el desarrollo sustentable y en ética para el desarrollo sustentable en la Carta de la Tierra. La primera agenda que desarrolló fue en la ciudad de Morelia en el año de 2004. Como empresario y consultor, fundó en 1984 el Centro de Estudios en Medio Ambiente, Sociedad Civil, del cual fungió como director general durante 10 años. Como activista, Mateo Castillo fue el fundador del Consejo Estatal de Ecología del Estado de Michoacán y por ello se le designó y eligió como el primer presidente de este consejo por 2 periodos entre 2002 y 2006. Y como punto focal de la Carta de la Tierra en México, fundó el Secretariado Nacional para la Carta de la Tierra y responsable en México de la Alianza Tipo 2, Educando para un Estilo de Vida Sostenible con la Carta de la Tierra. Ha sido reconocido con diferentes distinciones, entre las que se destacan el primer premio al mérito ciudadano en el año 2003 por el periódico Cambio en Michoacán. En la edición 2004 recibió la mención honorífica en la categoría individual del Premio Nacional al Mérito Ecológico. En el año 2005 fue condecorado por la Comisión de la Carta de la Tierra con el Premio Mundial Carta de la Tierra Máximo Tecalao Jr. En julio del 2006 se le otorgó el Premio del Mérito de la Salud por parte de la Fundación Guzmán. En septiembre del 2010, la Organización Mundial para la Paz le otorgó el reconocimiento Defensores de la Tierra. En el año de 2012, la Fundación Humanista Regional y el Consejo Coordinador Empresarial de la Cuenca de la Ciénega de Chapala de Michoacán le otorgaron la presea Sapere Aude, Atrévete a Pensar. Por el periódico La Voz de Michoacán y el gobierno del estado de Michoacán, fue condecorado con el Premio al Mérito Profesional con la presea José Tocabén Lavín 2013. En el mes de septiembre de 2013, el Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, otorgó el reconocimiento Honor al Mérito Jiquilpense.
Estos reconocimientos se otorgan por sus acciones en México con la Carta de la Tierra y por ser fundador y formar parte de un organismo internacional a favor de la defensa de la tierra y la construcción de sociedades justas, sostenibles y pacíficas, así como por su destacado desempeño y sus magníficas aportaciones como activista socioambiental en pro del medio ambiente y la sustentabilidad del planeta a nivel internacional. De 2007 a 2012 fue funcionario público federal, asumiendo la titularidad de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México, dando un giro totalmente nuevo a los procesos de construcción ciudadana en México. En este periodo atendió más de 150 conflictos socioambientales y dirigió 75 reuniones públicas de información con un aproximado de 9,700 diferentes actores de la sociedad a efecto de dar certidumbre al procedimiento de manifestación de impacto ambiental que marca su reglamento. Actualmente continúa como educador para el desarrollo sustentable, conferencista y facilitador del marco ético para el desarrollo sustentable. Dirige la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra como punto focal en México. Coordina desde el año 2013 la red de puntos focales de la Carta de la Tierra en México y es miembro del Consejo Internacional de la Iniciativa desde el 2003. El 21 de septiembre del 2020 recibió por parte del Ayuntamiento de Morelia el reconocimiento Agente Cultural de la Paz por sus acciones en construcción de paz para la sustentabilidad. Mateo Castillo ha sido invitado a formar parte del Comité Mexicano del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2021-2030, representando a la Red Mexicana de la Carta de la Tierra. A principio de este año fue designado por el Consejo Internacional de la Carta de la Tierra para representarlo ante el Consejo de Sabidurías de los Pueblos de la Tierra, un movimiento global que pretende incidir en las decisiones globales y contribuir a hacer realidad, el sueño de una familia planetaria unida, donde reinen la fraternidad, el amor y la paz con la justicia en armonía con el ciudadano y respeto por la diversidad de ecosistemas y biomas, culturas, etnias, géneros, edades y credos. Recientemente, el 25 de febrero, la organización internacional Soka Gakkai reconoce su labor visibilizándolo en la exhibición global Semillas de Esperanza y de Cambio, como transformadores del mundo, personas en acción. Finalmente, se desempeña actualmente como académico e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, farmacobiólogo de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la UMSM. Es, por tanto, un verdadero honor y un placer tenerlo con nosotros, doctor Castillo. Tiene usted el piso. Gracias, Roy, y muy agradecido de reencontrarme con Alejandro Sosa y qué sorpresa de escuchar a la doctora Erika Flores con esta dimensión más que yo a veces les llamo, es una dimensión emergente de las dimensiones clásicas del desarrollo sostenible. Todos sabemos que las dimensiones clásicas son la social, la económica y la ambiental, pero ver tan tangible ya la dimensión de la cultura en la sustentabilidad, como lo ha planteado la doctora Erika, todo mi aprecio y mi reconocimiento. Ya después articularemos con ella para que podamos, desde también la Carta de la Tierra, que también la Carta de la Tierra considera la dimensión cultural como una de las dimensiones fundamentales para lograr la sustentabilidad. Y bueno, el trabajo de Alejandro Sosa es un trabajo que conozco desde hace muchos años, él representando siempre al sector empresarial en los consejos consultivos y sabiendo de esta labor tan importante que Iniciativa GEMI desarrolla para orientar a las industrias a un desempeño con mucho mayor responsabilidad y cuidado con los recursos naturales. Así que, Alejandro, también pues todo mi reconocimiento. Yo solamente me voy a circunscribir en dar a conocer un esfuerzo que se hizo hacia el interior del Consejo Consultivo del Consumo. Para todos ustedes, decirles que la Profeco opera a través de la sociedad civil con un consejo ciudadano, donde prácticamente están las empresas, sin duda alguna ahí, pero también están asociaciones de consumidores y que están articulando las ideas para fortalecer el trabajo que hace la Profeco y lograr, sin duda alguna,
un consumo más responsable. Nuestra labor directamente desde la Carta de la Tierra, con presencia en este consejo, pues precisamente es tratar de reorientar este consumo, además de ser responsable, a un consumo más sustentable. Y es aquí donde vimos la necesidad de poder transversalizar el quehacer del consumo responsable y desde luego sustentable a través de un análisis voy a compartir una presentación, a través de un análisis de lo que sería la economía circular. Cómo la economía circular, vista desde la visión para fortalecer el consumo sustentable, pues es una necesidad para poder avanzar más hacia este desarrollo sustentable. La recomendación, pues desde luego no la voy a leer tal cual, la platicaré sucintamente y sin embargo, pues esta ya está disponible en la página de internet de la Profeco para que la puedan conocer mucho más ampliamente. Pero hay una introducción de la cual Alejandro ya habló claramente sobre lo que es la economía circular y que pues esta se deriva desde luego desde esta concepción de la revolución industrial que pues, en aquellos tiempos lamentablemente su incremento pues ha dañado, o su crecimiento ha dañado, ha venido acompañado de un impacto ambiental muy considerable y de una inusitada generación de residuos y contaminantes hasta el grado que actualmente pues amenaza la sustentabilidad de la vida y los ecosistemas naturales y por ende de la población que habitamos. Entonces, desde luego que en este análisis que hicimos en la recomendación, pues observamos la evolución del concepto del desarrollo sustentable y el papel que juega la dimensión económica y cómo la dimensión de la economía circular es una condición para poder alcanzar con mayor facilidad la sustentabilidad que todos buscamos. Entonces, a partir de las grandes declaraciones que todos sabemos, ocurridas en las cumbres 92, 2002, 2012, pues el concepto de desarrollo sustentable ha evolucionado y desde diferentes puntos de vista, pues se han incorporado otras dimensiones del desarrollo, además de las tres dimensiones clásicas de las que yo hablaba, la social, económica y la ambiental, y que ahora pues se perfilan ya dimensiones emergentes como la cultural, como lo planteó la doctora Erika Flores, pero también la dimensión política que se ve como una necesidad para el ejercicio del quehacer del gobierno en facilitar todos estos elementos que permitan la sustentabilidad del país. De tal manera que en esta recomendación se reconoce la definición del desarrollo sustentable, aquella que el Complexus, que es el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, donde la Universidad del Estado de Morelos, la Universidad Michoacana, son miembros de este Complexus, lograron una definición, sin duda alguna, elaborada durante un curso de incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad en la educación superior, lograron concatenar una definición que hoy por hoy para nosotros es la mejor definición que podemos usar como un referente para la educación, pero también para el quehacer empresarial y el quehacer político. Y lo definieron así: la sustentabilidad puede ser definida como un proceso en permanente construcción y adaptación que exige la atención paralela de las dimensiones ecológica, política, social y espiritual para generar condiciones propicias que permitan a los seres vivos satisfacer sus necesidades integrales y a las sociedades humanas, además, impulsar la justicia social y la equidad económica. Ello implica, entre otros factores, la edificación de una ética ambiental
una nueva racionalidad económica, conocimientos interdisciplinarios, diálogo de saberes en el marco de la diversidad cultural y la democracia, y el compromiso de heredar a las futuras generaciones condiciones favorables para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, como resultado de estos cambios, el concepto de desarrollo sustentable pues llega a fortalecer y a reconfigurar este paradigma de la economía circular, cuya definición más utilizada y aceptada pues se ha venido dando desde la fundación de Ellen MacArthur, pero que ya Alejandro Sosa lo ha planteado bastante bien. Lo que sí sería interesante es en dónde radica la importancia de la economía circular. Y desde luego, pues su principal objetivo es el tener un efecto positivo en el ecosistema, contrarrestar la sobrecarga y la explotación del medio ambiente y sus recursos. En resumen, se trata entonces de mejorar el bienestar social y crecer económicamente sin deterioro al medio ambiente ni agotar los recursos naturales vía la reutilización y maximización de estos, así como la misma minimización de los desperdicios. De tal manera que la recomendación que nosotros planteamos, pues también tiene una amplia justificación de que, desde luego, que la economía circular pues está siendo reconocida como un nuevo modelo para alcanzar el crecimiento sostenible del país y que tiene múltiples beneficios económicos, sociales, ambientales particularmente. Y bueno, en la recomendación planteamos algunas de sus ventajas. Desde luego que al ser restaurativa reduce la deforestación y agotamiento de nuestros recursos naturales, hay una reducción de los residuos sólidos, hay una reducción de las emisiones de carbón y gases de efecto invernadero, hay una menor inversión del capital y costos operativos, hay un potencial para innovar el rediseño de materiales, como ya lo hablaba Alejandro, el rediseño de sistemas y productos para uso circular, pues desde luego que es un requisito fundamental para la educación, para la economía circular, que representa pues una gran oportunidad para las empresas y también pues productos de mayor duración en contraposición con la obsolescencia rápida y planificada vinculada en la economía lineal de la que hablaba Alejandro, de ver más y vender más rápido, ¿no? Entonces, bueno, otras de las beneficios, pues es el valor superior para el cliente que conlleva a mantener su lealtad y satisfacer así como también protección de la marca, la creación de nuevos mercados para trabajos circulares y, bueno, se reduce el uso de materias primas que vienen desde los recursos naturales y, desde luego, ahorrándolas. Entonces, esto justifica, sin duda alguna, y muchos otros elementos de los cuales no me voy a entretener en mencionar, para poder ir directamente a qué fue, después de todo este análisis de discusión que se hizo hacia el interior del Consejo Nacional para el Consumo, que tuvimos varias sesiones de trabajo, platicamos con algunos expertos para poder conocer y poder dar una recomendación informada a la Profeco y desde luego a la Secretaría de Economía para impulsar la economía circular. Entonces, la recomendación está dirigida, sin duda alguna, principalmente a proteger los derechos del consumidor para el bienestar de la población, considerando que en tanto no se legislen instrumentos que incentiven específicamente la economía circular, pues será necesario adoptar principios generales, tales como, y ahí planteamos 3 principios: uno, el de preservar y mejorar el capital natural; el de optimizar el uso y el rendimiento de los recursos; y también fomentar la eficacia del sistema. Y con ello, nosotros recomendamos impulsar un programa estratégico de consumo circular responsable. Pues la economía circular tiene un principio fundamental y este principio es de no generar residuos. Pero también hay un principio importante que desde la Carta de la Tierra recoge la esencia de los 3 principios anteriores de la economía circular, por lo que recomendamos
La adopción e internalización de este principio, la Profeco ha adoptado la Carta de la Tierra como un marco ético de actuación, y el principio 7 particularmente se refiere a adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Entonces, bueno, en ese sentido, para poder lograr esta adopción de patrones de producción, consumo y reproducción, pues necesitamos actuar con diferentes principios de acción. Uno de ellos, reducir, reutilizar, reciclar los materiales usados en los sistemas de producción y consumo y asegurar que los desechos residuales puedan ser asimilados por los sistemas ecológicos. Pero también actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de depender cada vez más de los recursos de energías renovables, tales como la solar o la eólica. Y también con ello, pues promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías ambientalmente sanas. Por ello, también internalizar los costos ambientales y sociales totales de bienes y servicios en su precio de venta y posibilitar que los consumidores puedan identificar productos que cumplen con la más alta normas sociales y ambientales, y también asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud reproductiva y la reproducción responsable. Y con ello, finalmente, uno de los principios de acción pues, también es adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en la suficiencia material de un mundo finito. Entonces, dentro de estas mismas recomendaciones, hacemos en los miembros del Consejo una recomendación específica que en cuanto a los niveles de desempeño de la economía circular, que conocemos que puede ser micro, meso o macro, es conveniente que se reconozca que en el marco de la ley, de lo que ya hablábamos, Alejandro, en el marco de la ley para la prevención y gestión integral de los residuos en México, que esta fue publicada en el año 2003, se gestaron ya los planes de manejo que son la vía para lograr fines similares a los previstos en la economía circular. Entonces, dichos planes tienen como objetivo prevenir y reducir la generación de residuos, someterlos a procesos de aprovechamiento, reuso, reparación, renovación, remanufactura y recuperación de materiales secundarios, pero también la valoración, que consiste precisamente en la reincorporación de los materiales y productos post-consumo a procesos productivos como insumos de proceso o fuentes de energía. Entonces, los planes pueden realizar a nivel individual y local, hablando del micro, pero también en colectivo, pensando en el meso, y regional o nacional, pensando en el macro. Entonces, estos planes son obligatorios para la industria, comercios, servicios, actividades de construcción, agricultura y actividades forestales y pesqueras, que generan grandes cantidades de residuos de manejo especial. Entonces, aquí nuestra recomendación prácticamente es a la Semarnat y a la Profepa, que tendrán que hacer la sinergia necesaria para coadyuvar en el cumplimiento del derecho ordenamiento dictado por esta ley. Yo en lo particular visualizo a la economía circular como una como una buena iniciativa empresarial que a medida que se hace por la voluntad empresarial tendría mucho mayor impacto que tener que legislarla. Pues bueno, siempre tenemos muchas inconsistencias en el proceso de cumplimiento de ello. Entonces, existe regulación para inducir la adopción de prácticas consistentes en la economía circular en los procesos productivos, aunque esta debería adecuarse para eliminar las barreras que se opongan a ella y adoptar medidas que faciliten. Además, existen experiencias exitosas en México de medidas no regulatorias que coinciden con los principios de economía circular, como los programas de liderazgo ambiental para la competitividad, estos mismos promovidos por la Semarnat y la Profepa,
con el apoyo de gobiernos estatales, incluso municipales, así como de instituciones educativas y centros de investigación y desarrollo tecnológico. Entonces aquí, pues, a ver, creo que bueno, aquí voy. Entonces, bueno, la Profeco, sabiendo que su propósito fundamental es proteger los derechos de los consumidores, pues debe exigir el cumplimiento de la ley, de esta ley de residuos, así como la norma 161 que aplica a los planes de manejo de productos que al desecharse se convierten en residuos y a sus envases, embalajes. Entonces, la legislación está basada en la responsabilidad compartida y dirigida a los generadores, campañas para exigir el cumplimiento del marco jurídico referido precisamente a la prevención y gestión integral de los residuos. Entonces, la recomendación específica que nosotros hacemos para transitar de la economía lineal a la economía circular, que se propone, pues, de luego, aspirar a un modelo de producción y consumo sustentable. Y es un reto que con políticas integradoras por los diferentes sectores se podrá lograr para dar cumplimiento sobre todo al objetivo 12 de la Agenda 2030 que habla de consumo sustentable. Pero también formular un pacto por una economía circular entre el sector empresarial, los consumidores y el gobierno. Yo creo que eso sería más eficiente que buscar una nueva ley, ¿no? No sé si Alejandro esté de acuerdo conmigo. Entonces, y que en este gobierno esté involucrada la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Economía, con objeto de implicar a los principales agentes económicos y sociales del país en la transición hacia un nuevo modelo económico sostenible. En su diseño, desde luego, el pacto deberá considerar las siguientes acciones que nosotros proponemos como mínimas. Entonces, primero, avanzar en la reducción del uso de los recursos naturales no renovables, impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de criterios económicos, favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los procesos productivos, promover formas innovadoras de consumo sustentable que incluyan productos y servicios sustentables, promover un modelo de consumo responsable, precisamente basado en la transparencia de la información, facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el intercambio de información y la coordinación con las administraciones, la comunidad científica y tecnológica y los agentes económicos y sociales, de manera que se creen estas sinergias que favorezcan esta transición. Y bueno, también definir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una economía circular, fomentando la transparencia de los procesos, la concienciación y sensibilización de la ciudadanía. Aquí también, de lo que hablábamos con Alejandro en un principio, este empoderamiento y del mismo empoderamiento que hablaba Alejandro por el proceso de compra, ¿no? Y bueno, fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles y promover la incorporación de indicadores de impacto social y ambiental. Estoy casi terminando, entonces será necesario, pues desde luego, para la Profeco, pues una campaña de información para que los consumidores transformen sus hábitos de consumo, estos hábitos de consumo que son lineales hacia hábitos más circulares, más sustentables, considerados hasta. Entonces, nuestra recomendación va dirigida precisamente a elegir lo duradero antes de lo desechable, reducir la basura al mínimo, hacer la lista de compras de lo que exclusivamente es necesario y vital, compostear la materia orgánica en casa, ajustar el gasto energético y ser responsables de su uso, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. Estas 7 R's que se acuerdan de aquellas 3 R's y luego 5, bueno, pues ahora ya hemos evolucionado a las 7. Pero también aprender a deshacerse de lo que no se usa y que pueda ser útil para otros beneficiarios. Promover un consumo responsable de los alimentos adquiridos en los restaurantes.
pedir solo lo necesario para no tirar y si sobra comida, pues en el restaurante donde se ha consumido, solicitar para llevarlo en empaques y recipientes reutilizables. Incentivar consumo formal, ya que el informal está fuera de la supervisión y control de estas exigencias para no generar desechos con impactos considerables en la naturaleza. Esa es una petición muy especial del sector empresarial, de incentivar el consumo formal, porque el consumo informal sí está teniendo severos impactos al medio ambiente. Por ejemplo, donde se da el consumo informal es en las ferias religiosas o en las ferias de los pueblos. Entonces hay un gran consumo de desechables que nadie tiene responsabilidad en ese sentido. Bueno, privilegiar el consumo colaborativo, en donde el acceso al satisfactor más que la propiedad de este sea la prioridad, y el consumo compartido, pues más que el consumo exclusivo, que es la tendencia, ¿no? Y bueno, y fomentar la creación de redes de consumidores cogeneradores o co-creadores de valor. Y finalmente, bueno, pues la Procuraduría Federal del Consumidor, desde luego, y el Consejo Consultivo del Consumo, al cual yo pertenezco, pues debe adoptar la hoja de ruta, una hoja de ruta que desarrolló el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente aquí en México, la oficina regional, donde ellos le han llamado Rumbo a Estilos de Vida Sostenibles. Es un curso de acción para el desarrollo de un consumo responsable en México al 2030. Y este tiene como objeto central el impulsar el desarrollo sustentable como factor indispensable de bienestar mediante la ecologización del consumo de las y los mexicanos y la subsecuente reducción de los impactos negativos asociados a estilos de vida sostenibles. Y considerar como un gran referente para impulsar el consumo sustentable que atienda los compromisos de la Agenda 2030, particularmente el objetivo 12, que nos dice sobre garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, así como un instrumento de colaboración interinstitucional que respalde la implementación de acciones conjuntas entre dependencias de la Administración Pública Federal y en torno al fomento de estilos de vida sostenible. Pues bueno, así es como narra la recomendación que hemos hecho a la Profeco, que también la misma Profeco envió a la Secretaría de Comunicación, perdón, a la Secretaría de Economía, y que bueno, que en este momento estamos en el seguimiento de la instrumentación de nuestras recomendaciones a efecto de que verdaderamente la Profeco genere este programa estratégico de consumo responsable y circular. Muchísimas gracias. Gracias a ti, doctor Mateo. Me quedo sobre todo con el tema de que sea por voluntad empresarial. Sí. A adopción de esta economía circular. Nos podemos ahorrar muchas legislaciones, muchas manitas de puerco, ¿no? Sí, sí. Y hablando de eso, inclusive me pongo a pensar en lo importante que es también la voluntad política, que nuestras autoridades tengan no solamente la intención de abrirnos los espacios, sino además de escuchar estas recomendaciones que hacen ustedes y adoptarlas lo más pronto posible, ¿no? Sí. Me queda claro que el trabajo que ustedes están haciendo tiene mucho valor y qué bueno, porque ya nos urge. Tenemos poco tiempo para el 2030, para esa Agenda 2030 y pues tenemos que cumplir con las metas trazadas, ¿no? Sí. Doctora Erika, doctor Mateo, ingeniero Alex, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras. Sin lugar a duda estamos mejor encaminados en la construcción de ese observatorio ciudadano y sobre todo en la generación de conciencia de la Agenda 2030, de la sustentabilidad aquí en el Estado. Si me permiten, le voy a ceder el uso de la voz al doctor Eduardo Oliva para que nos regale algún comentario y para que junto con la doctora Laura puedan dar clausura a las conferencias del día de hoy. Doctor, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Pues desde luego, como todo evento académico, es totalmente enriquecedor el poder escuchar las experiencias, los conceptos,
las propuestas que cada una y cada uno de los conferencistas nos exponen. El tema del desarrollo sostenible, pues hoy es un tema que forma parte de la agenda mundial, que requiere atención, que requiere ocupación, preocupación, pero una preocupación sin ocupación, pues realmente no funciona. Entonces requiere preocupación, pero más requiere ocupación, requiere atención. Y pues yo te felicito, Rodrigo, porque has traído a la mesa en este ciclo de conferencias, específicamente el día de hoy con el tema de crecimiento económico, bueno, pues expertos que nos pueden compartir experiencias, que nos pueden compartir expedientes de vida en los que han venido trabajando como investigador, yo no en esta área, pero desde luego como investigador, siempre entiendo y siempre reconozco que el trabajo investigativo es un trabajo absorbente de tiempo completo que diario nos enfrenta el análisis y de ahí es donde vienen las grandes reflexiones, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que todos debemos estar muy satisfechos por esta jornada del día de hoy dentro de este ciclo de conferencias de desarrollo sostenible, el día de hoy con el tema del crecimiento económico y bueno, pues continuar disfrutando todo lo que se avecina para el día de mañana y para durante esta semana, ¿verdad? Es para mí muy grato el poder participar en este evento de calidad y el poder llevar a cabo las colaboraciones académicas, Rodrigo Moreno, que estamos ya gestando dentro de Desarrollando Morelos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ¿verdad? Pues es un gusto y dejo en uso de la voz a la doctora Laura Elizabeth, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Cada una de las participaciones sin duda nos dejan inquietudes. Siempre lo menciono, esa inquietud para seguir investigando. Si en algún momento teníamos planteado, Rodrigo, el doctor Oliva y su servidora, la importancia de este impulso académico en la construcción de un observatorio para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, hoy al escuchar la relación tan intrínseca que tiene la cultura con el desarrollo económico, el ver la visión desde el ámbito de la economía, como nos los hizo énfasis, ¿verdad? Y nos planteó don Alex Sosa en relación a la economía circular y la voluntad de la cual nos habló el don Mateo Castillo relativo a esta recomendación que hacen a la Profeco. Y claro que inmediatamente se me viene a mí la parte del impulso y de la inquietud. Claro, no tenemos que llenarnos de legislación. Y entonces la educación y la información nos lleva a sensibilizarnos de los temas. Y en este momento, pues hace gala de presencia la educación ambiental, en donde tenemos nosotros un gran recorrido en el ámbito de la sostenibilidad. Estamos hablando de educación ambiental para la sostenibilidad, estamos hablando de la configuración y concreción de objetivos muy específicos como son los ODS, el 17, el 12 que se han hecho mención, y la construcción de cada uno de ellos, es decir, el cumplimiento de las metas. Nos damos hoy cuenta con la participación tan importante de cada uno de ustedes de la relación que existe entre la cultura, la economía y por supuesto la sostenibilidad. Yo no tengo más que decir que estar sumamente satisfecha con este evento. Sé, porque así lo hemos planteado, que esto será una consecuencia en beneficio social, en beneficio de la sociedad, y eso nos debe de traer una mayor satisfacción, esta pues coordinación, pero sobre todo esta disposición a participar de cada uno de ustedes apoyando este gran proyecto en donde la Facultad de Derecho, Desarrollando Morelos, han dado pues este punto de arranque, este punto de partida para lo que viene, como bien lo dice Rodrigo. Pues muchísimas gracias, estaremos el día de mañana participando, ¿verdad? En el tema también relativo a la conservación del medio ambiente, otro tema sumamente importante en razón de los ODS, y estando pues en contacto con cada uno de los ponentes, porque seguramente será de gran valía las aportaciones que den en el ámbito de la construcción y consolidación de este observatorio. Muchísimas gracias a todos por este día, por esta participación, y seguimos pues en espera de los días que vienen para continuar con nuestro gran evento. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde.
Nos vemos todos. Adiós. Gracias, Eduardo. Gracias, Miriam, de Desarrollando Morelos. Gracias, Marilena. Gracias, Leticia, Caterín. Mañana el doctor Topilzin Contreras, la doctora Laura García, nuestra gurú, y una sorpresa de los productores del documental del cangrejito barranqueño. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Un Muchas abrazo. gracias. Pasen muy buena tarde y felicidades a Cuídense todos y a mucho. todas. Bendiciones. Buenas tardes. Felicidades.